Contactos entre bordes de placas. Bordes convergentes. Son los límites de dos placas que se mueven una hacia la otra. Bordes divergentes. Bordes con movimiento lateral o transformantes. Son límites de placas que se rozan, al moverse en la misma dirección y distinto sentido. En estos bordes suele darse una intensa actividad sísmica. Así se produce un terremoto. Se producen fuerzas tectónicas debido al desplazamiento de las placas. Se acumula tensión en las rocas, que se resisten a desplazarse o a romperse. Finalmente, cuando las rocas no soportan más tensión, se rompen o desplazan bruscamente, produciendo un terremoto. El terremoto alcanza la superficie terrestre. Actividad sísmica y bordes de placa. Las zonas del mundo con mayor actividad sísmica son aquellas que se sitúan cercanas a los bordes de las placas litosféricas, como se puede observar en el mapa. La actividad sísmica en España se sitúa sobre todo al sur peninsular. Así se mide la fuerza de un seísmo. La intensidad de un terremoto mide los efectos que éste produce, se mide mediante la escala de Mercalli. La magnitud de un seísmo mide la energía liberada por el terremoto. Se mide mediante la escala de Richter. Escala de Mercalli. Mide la intensidad de un terremoto. Tiene 12 grados. Escala de Richter. Mide la magnitud de un seísmo. Asigna un número para cuantificar la energía liberada en un terremoto. Los terremotos más devastadores presentan magnitudes cercanas a 9. Los mapas de riesgo sísmico. De momento no es posible saber dónde y cuándo se producirá un terremoto. Por ello, se crean mapas de riesgo como medida de prevención. Para confeccionar un mapa de riesgo sísmico de España, lo primero es averiguar dónde y con qué frecuencia e intensidad se han dado terremotos en nuestro país. Una vez hemos averiguado las zonas donde se dan seísmos con más frecuencia y su intensidad, podemos pasar a elaborar un mapa de riesgo sísmico. Terremotos históricos. Terremotos de Lisboa. El 1 de noviembre de 1755, se produjo uno de los seísmos más catastróficos que se recuerdan en Europa occidental. El seísmo tuvo una magnitud que se calcula entre 8 y 9 en la escala Richter. Se llegó a sentir en zonas tan alejadas como los Estados Unidos. Terremoto de San Francisco, 1906. El 18 de abril de 1906, se produjo uno de los desastres naturales más famosos en la historia de Estados Unidos, cuando un seísmo de 7 grados en la escala Richter sacudió la ciudad de San Francisco. Terremoto de Kanto, 1923. El terremoto de Kanto sacudió Japón el 1 de septiembre de 1923. El terremoto arrasó una de las zonas más pobladas del país. El seísmo tuvo una magnitud de 8 en la escala Richter. Terremoto de Valdivia, 1960. El 22 de mayo de 1960, la localidad chilena de Valdivia pasó a la historia por producirse allí el mayor terremoto jamás registrado. Dicho terremoto alcanzó una magnitud de 9 en la escala Richter, provocando cambios drásticos en la geografía del lugar y el hundimiento de grandes zonas de la ciudad a 4 metros bajo el nivel del mar. Terremoto de Alaska, 1964. El 27 de marzo de 1964, se produjo en Alaska el mayor terremoto registrado en Norteamérica de la historia. El terremoto afectó a varias localidades de Alaska, incluyendo su mayor ciudad, donde dañó y derribó algunos de los edificios de su centro. Terremoto del Océano Índico, 2004. El 26 de diciembre de 2004 se produjo un devastador terremoto con epicentro en la costa oeste de Sumatra, siendo uno de los desastres naturales más mortíferos que se han registrado. Dicho terremoto, con una magnitud que se calcula 9 en la escala Richter, provocó enormes tsunamis que arrasaron las costas de prácticamente todos los países bañados por el Índico, llegando a zonas tan alejadas como Somalia y Sudáfrica.